Bueno, yo al final lo voy a hacer un tamaño como la cestilla esta que tengo aquí. ¿Veis que luego casi es de la misma medida? Porque yo tan grande pues no me va a hacer objeto. Luego es como esto. ¿Veis? Vale. Pues yo he llegado a 11 puntos y un aumento, ¿vale? Los dejamos en 9 puntos y un aumento. Luego se hacía 5 puntos y un aumento y luego 10 puntos, un aumento, 10 puntos, un aumento y terminamos aquí con los 5 puntos, con los 10 puntos, un aumento, luego 5 puntos, 5 más 5 ya eran los 10. Vale, luego 11 puntos, un aumento. Luego, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, yo le he dado 11 puntos y un aumento. Si queréis hacerlo, por ejemplo, tú, Mari Carmen, que lo vas a hacer de 30 centímetros, pues tienes que seguir haciendo hasta 30, pues tienes que seguir haciendo vueltas. No sé hasta cuánto llegaría, pero por lo menos a 15 o bastante, ya te digo, es ir midiendo hasta que lleguéis a la medida deseada, ¿vale? Que llegáis a 20 puntos y un aumento, pues 20 puntos y un aumento, ¿vale? Yo ya le digo que en una cesta tan grande no me hace objeto hacerla, ¿vale? Entonces la voy a hacer, esta mide 17 centímetros, ¿vale? Ya que cada una siga haciendo y ya os digo, la vuelta de los pares, por ejemplo, ahora tocaría 12 puntos y un aumento, ¿vale? Pues hacemos aquí 6 puntos, un aumento y luego ya 12 puntos, un aumento, 12 puntos, un aumento y terminaríamos aquí con los 6 que nos faltan para esta. Luego la otra vuelta de impar serían 13 puntos, un aumento, 13 puntos, un aumento y terminaríamos con el aumento y así sucesivamente hasta tener la medida deseada, ¿vale? Una vez ya que tenemos la medida deseada, ¿vale? Pues vamos a hacer lo siguiente. Esto aquí yo lo voy a cortar, ¿vale? Porque se queda, es que lo podía, vamos a ver, sí, vale, sí lo puedo hacer. Ya he cerrado con el punto deslizado, vamos a aumentar un poquito para que lo veáis mejor. Ahí. Vale. Aquí he cerrado con un punto deslizado, que sería este primero. Vale, ahora me voy al siguiente, no a este mismo donde ya, porque ya este haría, lo ve, ya sigue continuando aquí. Vale, entonces al siguiente y hago punto deslizado. Esta vuelta no se hace muy apretada, más bien flojita. Entonces vamos a ir haciendo punto deslizado en cada punto. ¿Veis? Porque luego se va a quedar un bordillo así de... Y luego ya vamos a enganchar en el otro. Aquí vamos a enganchar el otro hilo. Es para que se quede mejor. ¿Vale? Entonces vamos a ir haciendo punto deslizado en cada punto de la vuelta anterior y flojito. ¿Vale? Así. Punto deslizado, flojito. Ahí. Vale, pues así toda la vuelta. Vale, aquí podéis poner en este primero que hicisteis, podéis poner el marcador para que sepáis, bueno, aunque se ve. ¿Veis cómo se ve? Entonces vamos a ir haciendo los puntos deslizados hasta llegar al principio otra vez. Vale, aquí ya estamos llegando al final. Hacemos los dos últimos puntos deslizados. Quitamos el marcador. Y ahí, en ese último, cerramos, no, el último punto deslizado. Tiramos un poco, ¿vale? Y cortamos. Cortamos y ahora
a ver, tengo yo una aguja, esta misma. Entonces, enhebramos la aguja. A ver si entra. Ahí. Y vamos a meter por este, así, ¿vale? Hacia adentro o hacia afuera, ¿vale? Y luego vamos a meter, no, aquí, desde aquí, de este punto, tomando este de dentro y lo vamos a sacar por aquí y apretamos, ¿vale? Y ya se queda esa terminación. Luego lo vamos escondiendo por aquí detrás. Uy, que no corre. Que habrá pinchado. Es a mí que me gusta la aguja, este está con la punta. Ahí. Así lo vamos perdiendo. Me gusta la aguja con la punta es así redondeada, que no atraviesa los hilos. Ahí. Vale. Ya luego lo vamos rematando bien. Y ya tenemos terminado. Este sí se lo voy a cortar. Y ese luego lo voy a perder un poquito más. Vale. Ahora ya tenemos, veis que se queda aquí así. Entonces, aquí donde terminamos, vamos a enlazar. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Aquí nos queda este que ha sido la terminación de la vuelta y este del punto deslizado, ¿vale? Entonces, no vamos a coger por las dos hebras. Aquí así no, porque lo que queremos es que se quede por aquí este borde, que se queda muy bien. Entonces vamos a coger la hebra de detrás, pero a la vez de coger la hebra de detrás, vamos a coger también este punto de aquí, ¿vale? Entonces vamos a tomar la hebra de detrás más el de abajo, ¿vale? Vamos a tomar así, vamos a hacer una cadeneta y nos vamos a ir a la siguiente y vamos a tomar esta hebra de aquí, voy a dejarlo esto aquí y ya lo perderé. Tomamos esta más la de abajo, ¿vale? Que es esto que se le ve aquí, este punto, ¿vale? Este punto. Ahí. Entonces vamos a ir haciendo puntos bajos todo alrededor. Cojo la hebra de aquí y la hebra de debajo y hago puntos bajos, ¿vale? Y lo vamos a hacer también flojito, ¿vale? La hebra de detrás, vamos a ver si lo acerco un poco para que se vea mejor. Ahí. La hebra de detrás más la hebra de abajo, ¿vale? Todos estos circulitos que tiene aquí. Ahí lo señalo bien para que luego, ¿ve? Este, ¿vale? Entonces, ese, ahí, ¿ve? Ese con ese. Y flojo. La hebra de detrás más el punto este de aquí. Y flojito, ¿vale? Pues así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Si lo hubieseis hecho muy apretado, podéis coger una aguja de un número menos, ¿vale? Pues como lo vais a hacer flojito,
¿Ves? Así vamos a ir haciendo, cogiendo la hebra de detrás y así ya se va quedando. ¿Ves? Se queda este nervio así, como si fuera la cadeneta, la última que hemos hecho. Y por detrás, pues mira qué bonito se queda. ¿Ves? Por aquí detrás se queda muy bien. ¿Vale? Venga, pues así vamos a ir haciéndolo toda la vuelta hasta llegar al principio. Bueno, aquí ya estamos llegando al final. Hacemos el último punto bajo, ya digo que flojito, ¿vale? Aquí para juntarlo, este fue el primero que hicimos. Como está aquí así de aquella manera, pues vamos a introducirlo aquí en este mismo y vamos a hacer el último, ¿vale? Ahí, así. Y ahora, la manera de cerrar las vueltas, a partir de ahora llevamos otra forma de cerrar las vueltas, ¿vale? Aquí en este punto, ¿vale? Vamos a meter la aguja entre los dos y vamos a tirar. Este lo vamos a dejar aquí no muy grande y vamos a meter la aguja por entre media de este, ¿vale? Vamos a tomar la hebra, sujetamos un poquito aquí este punto, vamos a tomar la hebra y la vamos a sacar flojito y metemos por aquí y tomamos el otro, ¿vale? Repito. Este fue el primero que hicimos y como se ha quedado así no saldría bien, ¿vale? Para cerrar por aquí no saldría bien. Entonces hacemos aquí el último encima del otro, pues como lo va a tapar, ¿vale? Y ahora metemos por el siguiente, metemos la aguja por las dos hebras y tomamos la que hemos dejado ahí, ¿vale? Así, no dejándole mucho para luego que se quede apretadito, ¿vale? Como lo hemos metido por ahí, vamos a meter ahora la aguja en medio, ¿vale? En medio de esta V. Esta V de aquí lo metemos en medio. Sujetamos con este dedo este punto que hemos dejado ahí y tomamos la hebra. Una vez que ya la tomamos ya se queda ahí, ¿vale? Y o bien la hacemos así, ¿ves? O la soltamos y la metemos así, ya como vosotros os venga mejor. Y ahora cerramos ahí. Y ya así hemos cerrado esa vuelta y es como la iremos cerrando cada paso. Vale, ahora el punto bajo centrado. Pues el punto bajo normal se mete por aquí, ¿no? Lo vamos metiendo por aquí, vamos haciendo el punto bajo. No, el centrado tenemos que meterlo por en medio de la V, ¿vale? Metemos por en medio de la V y no se hace muy apretado, ¿eh? Por en medio. Así. ¿Eh? Que ya va formando como una espiga. Entonces vamos a ir metiéndolo por en medio. No muy apretado, ¿eh? Y si veis que lo apretáis podéis coger medio número más de aguja, ¿vale? Aquí, en medio, por el centro, que por eso es punto bajo centrado. Y así vamos a ir haciéndolo toda la vuelta por en medio. ¿Veis que se queda como una espiguita? Ya luego cuando llevemos unas vueltas más, mira, ahí, así, por el medio. Bueno, pues así vamos a ir haciéndolo toda la vuelta. ¿Veis? Por aquí también, como detrás, cómo se queda. Por el medio, no por aquí, que por aquí es donde lo ves, así. Es donde se hacía, ¿no ves? Pero no. Vamos a meter por el centro. Ahí. Por el centro. Y ahí. ¿Vale? Pues así vamos a ir haciéndolo toda la vuelta hasta
este de aquí, que si queréis poner el marcador, le ponéis el marcador aquí, ¿vale? Pero ya se sabe. Venga, pues vamos a hacerle todo alrededor. Bueno, aquí ya vamos llegando al final. Hacemos el último punto, quitamos el marcador, vaya, tenemos el marcador, tiramos un poquito del hilo, metemos la aguja por detrás y la sacamos por en medio de este primer punto donde estaba el marcador, tomamos el punto, apretamos un poco, tiramos y lo dejamos así de corto, ¿vale? Metemos por en medio y tomamos la hebra y ya tomamos la hebra de detrás, ¿vale? Y cerramos y ya tenemos cerrado esta vuelta. ¿Veis que no se nota el cierre? Y ya pues seguimos como antes, en medio metemos la aguja y vamos haciendo puntos bajos centrados igual que la vuelta anterior. ¿Ves? Así, ¿vale? Y así vamos haciendo puntos. Ya es siempre lo mismo, ya haciendo siempre lo mismo, ¿vale? Y ya se va quedando, ya se va viendo más las espigas. Vale, si queremos poner el marcador aquí en este primero, esperamos que se ve ahí, ¿vale? Pues así vamos a hacer la altura. Veis que se queda muy bonito hecho el filo este, mejor que el otro, ¿vale? Luego cuando ya lo terminemos, ya le demos la altura que nosotros queramos, yo le voy a dar la altura, esta misma altura, lo voy a hacer igual que este. Y cuando ya tengamos la altura, pues ya le vamos a hacer el bordillo, que se puede hacer o de punto cangrejo o un punto cadeneta, punto deslizado por aquí. Pero bueno, eso ya cuando le voy a dar una poquita de altura y os lo hago como tenéis que hacer la orilla de este, ¿vale? Bueno, como veis ya he llegado al final, ¿vale? Le he hecho 24 vueltas, así que era 17 lo que medía este, sí, 17 centímetros, le he hecho 24 vueltas, ¿vale? Que luego es de alto, igual que os dije. Vale, pues entonces ya hemos terminado y vamos a hacerle la orilla, ¿vale? Vamos a hacer la orilla. Entonces aquí ya hemos llegado al final de la vuelta y vamos a cerrar aquí en este con un punto deslizado. Y ahora para hacer la orilla, o bien le hacemos punto cangrejo hacia atrás o el cordoncillo de punto deslizado todo alrededor, igual que lo hicimos aquí, que eso lo vamos a hacer igual. El punto cangrejo, pues ya sabéis que hago una cadeneta y giro a detrás y hago como un punto bajo. Ay. Dios, me molesta el dedo y es que no me lo había echado hacia adelante. Vale, entonces volvemos a echar hacia atrás y hacemos el punto bajo. Volvemos al siguiente de atrás y hacemos un punto bajo. Volvemos al siguiente y así hasta darle toda la vuelta y llegar otra vez aquí. ¿Veis? Se quedaría así, pero esta vez lo vamos a hacer de diferentes formas para que no sea siempre igual. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado y en el siguiente hacemos otro punto deslizado y en el siguiente punto deslizado.
en el siguiente punto deslizado. Y así vamos a ir haciendo punto deslizado por toda la orilla, de punto en punto, hasta que lleguemos al final de la vuelta donde empezamos, ¿vale? Se queda así, se queda con este borde que también se queda muy bonito. Aquí pues podemos poner aquí el marcador. Ay, que se ha caído. Ahí. Y así vamos a ir haciendo el punto deslizado en cada punto. Así. Mira, el hilo este va en degradé. Empezamos con un amarillo, luego uno más oscurito, con esta de naranja, y así, y al final hemos terminado con uno más oscuro. La verdad es que está muy chulo el hilo. Vale, pues así vamos a ir haciendo puntos deslizados hasta llegar aquí al principio. Vale, aquí ya estamos llegando al final. Hacemos el último punto deslizado, dejamos un trocito, cortamos y ahora vamos a entrelazarlo con el que está el marcador. Cogemos la aguja, ya me voy a quitar esto y hacemos como lo otro. Aquí metemos los dos así, y ahora de aquí atravesando estos tres y ya hemos cerrado. ¿Veis? Se queda. Ahora lo perdemos por aquí adentro. Buscando que no atraviese para que luego pase bien. Vale, luego ya termino de perderlo y corto los cabos. Y ya tenemos nuestra cesta. Luego aquí podemos ponerle un trozo de fieltro y pegárselo con silicona para cuando apoyemos la maceta que no la manche, o darle un poco más de cuerpo si no la utilizáis para maceta, la que lo quiera utilizar como macetero, pues le pone aquí. Y también, pues bueno, para meter cosas también, así se le da más cuerpo al suelo, ¿vale? Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. El punto, la verdad es que se queda muy bonito. Y Mari Carmen, espero que te haya ayudado y ya nos enseñará, ya nos mandará fotos de la tuya cuando la tengas terminado y la subimos en un short a mi canal, ¿vale? Pues nada, amigos, amigas y amigas tejeriles, muchas gracias, espero que os haya gustado y lo que digo siempre, darle a me gusta, ponerme un comentario, suscribirse, que es muy importante, y dar a la campanita para que cuando suba cualquier vídeo, pues estéis informados. Pues hasta el próximo tutorial, amigas y amigos.